ocasiones en que sí sucede, que por la fe de otros usted reciba. Pero lo que el Señor quiere es que usted aporte su grano de fe. No habla de otra cosa, sino que usted trae que nos descubras esos misterios de tu palabra y que podamos, Señor, cimentar nuestra fe en tu palabra, en la sana doctrina. Hoy habilítanos, Señor, danos ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia para comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por estar en medio nuestro. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a tomar el penúltimo tema de esta promoción de Corderitos, y el tema de hoy está titulado como Abriendo los cielos. Estrictamente vamos a hablar de la oración, pero lo titulamos así, Abriendo los cielos, porque el propósito de la oración no es recibir lo que estamos pidiendo. Por eso podemos salir frustrados de la oración, porque entramos con un propósito equivocado. El propósito de la oración no es recibir lo que estoy pidiendo, porque el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, pides para tus deleites. Entonces no todo lo que usted y yo pidamos lo vamos a recibir, porque ese no es el propósito. La oración, su objetivo es abrir los cielos, que tengamos entrada a la presencia de Dios, al Padre, y ser escuchados. Es que nuestra voz se oiga en los cielos, insisto, y eso lo vamos a ver ahorita con la palabra, vamos a ver muchos versículos, pero el objetivo de la oración, de esta herramienta que el Señor nos dejó, es ser escuchados en el cielo, es que nos abran la puerta para ser escuchado, porque la Biblia dice que al que toca se le abre. No puede ser que nosotros seamos escuchados si no está abierto el cielo. Es más, hay algunos pasajes que nos enseñan que los cielos se pueden cerrar ante la oración de, por ejemplo, de los maridos cuando maltratan a sus esposas. Los cielos se cierran. Nosotros podemos orar y hablar, pero entonces el objetivo de la oración es que se abran los cielos para ser escuchados. ¿Por qué no el objetivo de la oración es recibir lo que estamos pidiendo? Porque mire, a veces lo que estamos pidiendo, como ya lo decíamos, que dice en el libro de Santiago, está mal. Es por egoísmo lo que estamos pidiendo. A veces es por venganza. Ay, Señor, mira, esto es lo que me dice, ya llévatelos, ¿no? O sea, es por venganza. A veces somos escasos al pedir. Entonces, hay varias formas en que nosotros pedimos mal, por nuestros deseos, por nuestro egoísmo, por venganza, y luego somos escasos. Ay, Señor, con que nos des esa casita, así es, con que me des eso, poquito, con eso me conformo. Estamos pidiendo mal. Entonces, fíjese qué tan importante es que entendamos esto, que vemos en el libro de Job. Ahorita vamos a entrar ya de lleno, que vemos en el libro de Job, que Job decía: si el Señor escuchara mi causa, si Él pudiera escuchar la explicación que tengo que dar para que vea que se me ha cometido injusticia. Es decir,
Fíjense nada más esto. En el Antiguo Testamento no contaban con esta herramienta que nosotros tenemos. Ellos, no todas las personas, hubo unas en que sí, pero no todas las personas tenían esa posibilidad de comunicarse con Dios y de ser escuchados. Iban al siervo y le decían, ahí se aplicaba, a ti que el Señor te escucha, Moisés, dile al Señor. Imagínese si para escucharnos Dios lo tuviéramos que hacer de la misma forma. Ahí hablándole al hermano Josué, oiga pastor, ¿le puede decir al Señor, ay, es que, ¿qué cree? Es que me da pena, es que me salió una infección y no le puedo decir específicamente, o tengo este problema en la casa pero le podría decir al Señor, hermano. Eso hacían en la antigüedad, en el antiguo pacto. Por eso, hermanos, se elevó en el nuevo pacto que vivimos. No se abolió lo anterior diciendo ya no es válido. Se elevó la ley, porque la ley decía que si tomabas una mujer y tomabas la mujer del prójimo, era adulterio. La ley se eleva y dice, si la miras y la deseas en tu corazón ya es adulterio. Se elevó la ley para volverla también espiritual, pero por lo mismo que se elevó la responsabilidad, nos fueron dadas herramientas también para cumplir con esas leyes. Entonces, una herramienta que nos fue dada es la oración. ¿Cómo nos fue dada esta herramienta? Va relacionada completamente con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, lo vamos a ver más adelante, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. ¿Sabe por qué? Porque antes se les dieron reglas en el antiguo pacto, a los que se comunicaban con Dios, se les dieron reglas que tenían que seguir. Por ejemplo, Moisés se presentó con el Señor y se le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Le dieron reglas para acercarse al Señor y eran reglas físicas, exteriores. No podía acercarse como él quisiera. Hoy, como las reglas son espirituales y que trascienden a lo natural, entonces muchos de nosotros no las tomamos en cuenta. Y al no tomarlas en cuenta, decimos, ay, Dios oye a todos. Dios, nos vamos por el lado amable de la historia, pero el resultado está en que no somos escuchados de la misma forma. Entonces, cuando el Señor en el antiguo pacto les decía, tú quieres interceder por los demás, bueno, vas a venir consagrado y vas a traer sobre tus hombros la señal de quiénes estás representando. Entonces los antiguos sumos sacerdotes se colgaban unas sombreras que traían una pechera, que traían las 12 tribus 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y entonces él, ya consagrado durante todo el año, se metía hasta el lugar santo, y a veces entraba al lugar santísimo una vez al año y podía interceder por los demás. Había toda una ley, una reglamentación para la intercesión. Hoy, bajo el nuevo pacto, el Señor lo cambió y nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos dice cómo hacerlo. Desafortunadamente, nosotros, en la cultura que nosotros nacimos, que es la cultura latina, estamos acostumbrados a cómo se le oraba a los otros dioses. Y esos otros dioses no tienen ninguna regla, tú acércate. Por ahí hay alguno, por ejemplo, hay uno de esos dioses, les llaman de otra forma, ¿verdad? Pero al final de cuentas son dioses, que hay una colonia muy conocida en la Ciudad de México, que se llama la colonia Buenos Aires. Está por ahí en la delegación Benito Juárez, y ahí es en donde se concentran el mayor número de delincuentes de autopartes. Todos los que en la zona céntrica de la Ciudad de México se roban partes de carros. Es más, si usted pasa por ahí y se para en un semáforo, ya le quitaron 2 calaveras de atrás. Así, y usted arriba del carro y casi el carro caminando, ¿no? Bueno, pero 50% o más de esos delincuentes tienen a su Dios.
al que se consagran cada día para que tengan un día productivo. ¿No? Oiga, santo no sé qué, ojalá que hoy pasen carros buenos por este lugar, que se les descomponga y que se les apague y de paso que traigan efectivo. Te lo pedimos, ¿no? Hay otros, como usted ya sabe, otros dioses, le llaman la Santa Muerte, que los mismos narcotraficantes y gente del crimen organizada también se ponen en sus manos. Se han creado sus propios dioses para poder pedir de acuerdo a ese Dios. Entonces, en otras creencias se han creado un Dios casi para cada necesidad. ¿Necesitas esto? Pídele a fulanito. ¿Necesitas esto otro? Pídele a sutanito. Porque este no te va a pedir todo lo demás. Este te va a conceder y pues tú nada más llega a pedirle eso. Entonces, con nuestro Dios, aunque a veces se llamen igual, pero nuestro Dios, el Cristo de la Biblia, ha dejado una serie de leyes y de reglas para acercarnos a Él. No dice la palabra, yo quiero que todos los hombres oren en todo lugar, con manos santas, limpias, sin ira ni contienda. Entonces resulta que nosotros decimos, bueno, qué bueno que dice eso la Biblia, pero yo solo oro en la iglesia, o de rodillas en mi cama, solamente ahí. Y puedo pelearme con los demás y regañar a medio mundo y llegar a orar, ¿no? Entonces, pareciera ser que todos los requisitos que tenían en el antiguo pacto y que los tenían que cumplir para ser escuchados y que ahora los elevaron a una situación espiritual, como no los vemos, nos los saltamos. Y fíjese lo que sucede, que al saltarnos esos requisitos, lo que sucede es que los cielos no se abren. Y uno dice, ya estoy cansado de pedir. Y no me responden. Entonces, lo que hoy vamos a ver es, el primer punto de esta enseñanza es que nosotros oramos desde una posición. Nosotros tenemos en Dios una posición. Y eso lo debemos de entender. ¿Por qué usted y yo nos podemos acercar a Dios? Y mire, vamos a ir viendo esta parte. Dice Mateo 6:31, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los no judíos, los no creyentes en ese contexto, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas: qué comer, qué beber y qué vestir. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Entonces, fíjese lo que está trasladando aquí. El Evangelio de Mateo dice, no se preocupen, porque Dios sabe que necesitas comer, beber y vestirte. Mire, independientemente de la situación económica en la que a veces atravesamos, ¿no?, ciertas crisis, ciertos procesos, pero regularmente en nuestra casa, por ejemplo, mis hijos pues no se levantan regularmente. Le digo que a veces hay ciertas etapas, ciertas crisis, pero regularmente los hijos una preocupación de los hijos no es qué voy a beber hoy, si va a haber agua para tomar. Bueno, a veces nosotros ahí en la colonia sí estamos preocupados porque no hay agua, ¿no? Nos cortan el agua aquí en Querétaro. Pero bueno, el Señor está trasladando esta idea, tus necesidades básicas. El Padre sabe y Él las va a cubrir. No te preocupes por eso. Entonces, si no nos tenemos que preocupar por esas necesidades básicas, ¿por qué vamos a orar? ¿Por qué necesitamos decirle a Dios lo que Él ya sabe?
O sea, si él ya sabe que me quedé sin trabajo, ¿por qué necesito decirle, Señor, me quedé sin trabajo? Si él ya sabe que no me alcanza con lo que gano, ¿por qué necesito decirle? Si él ya sabe que tengo muchos problemas en casa con mi esposa o con el esposo, ¿por qué necesito orar por eso? Y lo que entonces hoy vamos a ver, ahorita, dejemos esa pregunta abierta y vamos a ver lo siguiente. Me voy a saltar este esquema, ahorita se los voy a volver a poner, pero lo ubiqué en un lugar en que no era. Vamos a ver esta serie de versículos. Muy rápido, vamos a ver varios versículos rápidos. Tome nota si quiere. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. De nuevo se lo leo. Porque en Él, en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, tomen en cuenta eso. Somos linaje suyo. Luego dice, 2 Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, por causa de los deseos bajos, de los deseos incontrolables, digamos que es la concupiscencia. Entonces, fíjese, el versículo 4 nos ayuda a entender que el Señor dijo, mira, te he dejado, y Él lo menciona así, su palabra dice que son preciosas y maravillosas promesas. Pero como usted y yo estamos preocupados por las necesidades que Dios ya sabe, nos olvidamos de las preciosas y maravillosas promesas para ocupar nuestro tiempo de oración en decirle a Dios qué voy a comer, qué voy a beber, qué me voy a poner, qué voy a vestir. Entonces, aquí nos está diciendo en el versículo 4 que Dios nos ha dejado promesas que son, imagínense, Dios opinando que algo es precioso y maravilloso, ¿no? Y luego dice, a fin de que por estas promesas participen de la naturaleza divina. Entonces leímos el versículo anterior que decía que somos linaje suyo. Y luego en este que dice que debemos de participar de la naturaleza divina. Entonces, ahorita vamos a concluir la idea. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, recuerde usted, ¿recuerda aquel famoso versículo, Juan capítulo 3, versículo 16? ¿Se acuerda qué dice? ¿Cómo dice? Porque de tal manera... Tú no, pastor. Tú no. Deja que lo sé. Ajá, ¿qué ha dado qué? A ver, por allá atrás. ¿A quién dio? Ahora aquí ya le cambió el nombre, ¿verdad? Porque aquí como dice, para que Él sea ¿qué? El primogénito. Entonces, antes de descender, el Hijo de Dios era único, era el unigénito. No había otro como Él, pero Él bajó, tomó nuestro lugar en la cruz, hizo todo el sacrificio que tenía que hacer y ahora llega al cielo y dice, ahora no vengo solo, ahora soy el primero de una nueva, digámoslo así, de una nueva especie. Ahora soy el primogénito de entre muchos hermanos. Los hice mi familia. Fui por ellos porque estaban alejados. Entonces ahora los traigo como parte de mi familia. Entonces ahora, vea,
Efesios 2:16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, lo que estábamos diciendo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, fíjese cómo íbamos: linaje suyo, participamos de la naturaleza divina, nos hizo participar de él como el primogénito y de entre sus hermanos, para concluir en que somos de la familia de Dios. Ya no somos extraños ni extranjeros. ¿Por qué aclaramos todo esto? Porque no es lo mismo, conforme a lo que estamos leyendo, que usted ore como hijo de Dios, a que su vecino ore como un extraño y un extranjero. No es lo mismo. Hay un pasaje, me parece que es en el libro de Ezequiel, en donde el Señor dice, y que pedía que se levantara un hombre que pudiera interceder, que se pusiera en la brecha para que él no emitiera un juicio, y no lo halló y tuvo que emitir un juicio. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una posición en Cristo, una posición distinta. Entonces, ahora, démonos cuenta, si yo tengo importa la posición que tengo. La posición es en Cristo, en que me hizo partícipe de su naturaleza divina, en que me acercó, soy miembro de la familia de Dios, y como dice el versículo 18, tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Por qué? Por cómo oramos. A veces eso es lo que se cree. Es que depende, ese hermano ora bien bonito, a él sí Dios lo escucha. A ver, la entrada al Padre y que Dios nos escuche es porque ya somos de la familia de Dios, porque somos de su naturaleza divina. Por eso es que el Señor nos escucha, por eso es que nos podemos acercar como familia. No vamos a orar, mire, nosotros respetamos las costumbres de lenguaje que puedan tener en otros países. Por ejemplo, en otros países entre los esposos se hablan de usted, ¿cierto? Si los he escuchado, se hablan de usted, y a Dios cuando oran le hablan de usted. Y uno dice, ay, qué bonito se oye eso, ¿verdad? Y otros por ahí dicen, es que ellos respetan más al Señor que ustedes igualados. Pero en nuestra cultura, usted y yo crecimos hablando de esta forma, en teoría, ¿verdad? Casi todos, a nuestros padres, a los de la familia cercana, teníamos esta forma de comunicación. Entonces, el que ahora somos parte de la familia de Dios, no nos aplican las leyes que eran para los extraños y los extranjeros. Hay leyes que no les aplican a ellos, como los cielos abiertos. Entonces, mire, yo sé que se oye lindo apoyar a los conocidos que tenemos que no conocen a Dios, que les decimos, pues sí, tú ora, ¿no? Tú pídele a Dios que te ayude. El tema no es cómo lo pida, el tema es que no es miembro de la familia. Hay excepciones en que a los extraños y extranjeros Dios los oye. ¿Alguien se acuerda de alguna excepción que marca la Biblia? De este lado. ¿Alguien se acuerda? ¿No? A ver, Leslie. De la mujer sirofenicia. Se acercó y el mismo Señor le dijo, contigo no vengo, contigo no es el caso. Y ella clamó, tuvo fe, y el Señor dijo, mira, por tu fe vas a recibir. Entonces, sí hay casos en los que Dios escucha a los extraños y los extranjeros. Pero entonces, usted y yo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene fe y vive como un hijo de Dios, creyéndolo, las leyes de los extranjeros no le aplican a usted. Para que Dios lo oiga, no tiene que ayunar 5 días.
y llegar arrastrándose a la presencia de Dios. La Biblia dice que el Señor dijo en Mateo capítulo 6, tú entra en tu aposento, ora a tu Padre, ora a tu Padre. No le ores, fíjese cómo dice, al Dios de Israel. Perdóneme, no estamos saliendo por internet, así que podemos decir las cosas claras. No le ore al Eterno. A los judíos que les gusta, a los mesiánicos que les gusta convertir cristianos a la religión judía. Así es, los judíos convierten a cristianos no al Dios de Israel, a la religión judía, y no a la religión que se estableció desde la época del pueblo judío, sino a la nueva que cree en la cábala, son otras cosas, pero bueno, no nos desviemos. Entonces, no, el Señor dijo, el Señor Jesús, ora a tu Padre. ¿Por qué? Porque eres de la familia. Y porque a los de la familia se les escucha, a los de la familia se les apoya, a los de la familia se les pone atención. A usted, sí hermano, a usted que tiene poco tiempo viniendo aquí a la congregación, a usted que a lo mejor no tiene mucho conocimiento del Señor, a usted Dios lo oye. ¿Por qué? ¿Por cómo ora? No, porque usted es de la familia. Y cuando nosotros nos acercamos al Padre, la Biblia dice, ora, entra en tu aposento, en lo secreto, ora a tu Padre y Él te recompensará. Él te responderá en público. Ora a tu Padre. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos el mismo acceso, a menos que usted no tome su posición. ¿Quién me dice un ejemplo de alguien que no tomaba su posición de hijo, que se lo tuvieron que afirmar, que le tuvieron que decir, mira, si tú eres hijo, tú puedes entrar aquí? ¿Quién me dice? Participen, hermanos. El hijo pródigo, así es. El hijo pródigo decía, como cualquiera de nosotros, pues mira, Señor, es que he hecho esto, me he portado de esta forma y todavía voy a llegar a orar como si no hubiera pasado nada. No, Señor, a mí déjame ahí de los del final. Pero se acercó al Padre y el Padre le dijo, no, mira, mugroso sí, rebelde sí, contestón sí, falto de fe sí, pero eres hijo. Voltee con su hermano que tiene a un lado y dígale, hermano, eres hijo. Y dígale, a ver, veo a varios que no voltean. Ay, hermana, dígale al hermano que tiene ahí enfrente, dígaselo. Dígale, hermano David, dígale, tócale su hombro, dígale, eres hijo. Por lo tanto, tu Padre te escucha. Su Padre está atento a la voz de sus hijos. ¿Usted cree que el Señor nos oye por lo bonito que cantamos aquí? Ya vamos a cambiar nuestra forma de hablar. Cantamos re chulo. Por cómo lo hacemos. Nos oye porque somos sus hijos. Entonces, el cielo se abre porque tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios en nuestra posición. Dios, yo sé que soy hijo. Sé que soy hijo, mugroso vengo, pero sé que soy hijo y sé que tengo acceso. Entonces, Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo, o sea, primero nos ayuda y luego intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquel que escudriña los corazones, Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu Santo, de lo que Él está moviendo en nosotros. Entonces, vamos a tomar en cuenta estas dos cosas que hemos explicado, que me llevé de introducción, para decir, el propósito de la oración es ser escuchado. Es que se abran los cielos y ser escuchado. ¿Por qué?
No es que me respondan, porque pido para mis deleites a veces, porque pido egoístamente, porque pido en venganza y porque a veces pido escasamente. Entonces, cuando yo sé que seré escuchado, habrá una respuesta en los cielos, y esa respuesta en los cielos no quiere decir que va a haber una respuesta a mi oración, sino lo que tengo que yo entender es lo que aquí está diciendo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerda, el otro pasaje que ocupamos para interpretar este es, el Señor dijo, el Espíritu es débil, la carne es débil y el Espíritu está presto. Cuando hablaba en la oración, la carne es débil y el Espíritu está presto. Entonces, humanamente tenemos una debilidad para orar. Nos cuesta trabajo, pero tenemos un espíritu que está dispuesto, presto, dispuesto. Nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos. Entonces, cuando nosotros oramos, y vamos a entrar ya en materia directamente de esta enseñanza, cuando nosotros oramos, hay dos voluntades presentes en nuestra oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, existe la voluntad de Dios y mi voluntad. De tal suerte que desde la creación Dios le dejó la libre voluntad a Adán. Porque si Dios no le hubiera dado voluntad, simplemente no hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto. Pero lo puso ahí y le dijo, de ese no comas. ¿Me lo vas a impedir? No, ya te di la instrucción. Los límites son con base en instrucciones. Entonces, desde la creación, Dios le dejó libertad al humano. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, está su voluntad y está la voluntad de Dios. En una ocasión, el mismo Señor Jesús manifestó su voluntad, que era un poco diferente a la voluntad del Padre. ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en esa situación? ¿Cómo dijo Rafa? Si era posible que pasara de él esa copa, que era ir a la cruz. Ir a la cruz, la copa. El Señor, la voluntad en ese momento del Señor Jesús, apremiado por sus emociones, por lo que veía, por lo que escuchaba, por todo su contexto, su voluntad en ese momento era no ir a la cruz. Entonces, la oración lo que nos ayuda es a entender la voluntad de Dios. No, esto, miren, no lo apunté así, pero escríbalo categóricamente en su corazón, en su mente. No a convencer a Dios que haga mi voluntad. La oración no se trata de convencer, se trata de entender. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Pero el que tiene que entender algunas cosas para que se derramen las bendiciones que tienen que suceder, soy yo. Distinto es la oración de intercesión, y eso lo vamos a ver en su momento, que la oración de intercesión es, mire, nosotros no vamos a convencer a Dios cuando le pedimos, Dios, ten misericordia. No le estamos diciendo al Señor, ay Señor, no seas mala onda. Mira, pobrecita esa persona, ayúdalo y lo voy a convencer de que sea bueno. No, Dios es bueno. Dios no necesita ser convencido de nada. Dios lo que necesita es que nos alineemos a su voluntad, porque la Biblia dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué necesita que usted y yo clamemos por nuestros hijos que están en caminos apartados del Señor? ¿Por qué necesita que clamemos? ¿Porque Él está enojado y Él ya no los quiere ver porque se apartaron? Porque no hay una conexión directa con ellos. No los puede bendecir porque, como vimos, las maravillosas y preciosas promesas
son para los de la familia, los que están en casa. El hijo pródigo era un hijo de la casa del padre que no podía ser alimentado con los alimentos que tenían en la casa del padre. ¿Está de acuerdo? Estaba afuera. Las bendiciones que había en la casa del padre no le podían caer a ese hijo porque ese hijo estaba lejos. Para que caigan todas esas bendiciones, tiene que venir a casa. Entonces, cuando una persona está lejos de Dios y nosotros clamamos por esa persona, lo que Dios hace es escucharnos a nosotros y decir: por ti voy a tener misericordia de aquel. Por eso nos dice el Señor: bendice a los que te maldicen. ¿Por qué? Porque por ti voy a bendecir al otro. Mire, la Biblia dice, mire así para que lo tengamos claro, hay algo en el idioma hebreo que se llama sehut, que viene, un día lo vamos a ver, que viene en los 4 cuernos del altar del Mizbaj. Uno de ellos es el sehut, y el sehut son los méritos que uno hace delante de Dios. Entonces, dice la Biblia que el mismo rey David dijo, bueno, vamos a ponerlo estrictamente con los méritos. El Señor dijo por Abraham: voy a bendecir a tus hijos. Los hijos de Abraham ya habían hecho algo bueno que se ganaran la bendición de Dios. No, porque iban a recibir bendición solo por ser hijos de alguien que agradaba a Dios. Entonces Dios dijo: voy a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos porque tú me has agradado. Entonces la bendición va descendiendo espiritualmente. Así también la maldición. Éxodo 24. La maldad de los padres se castiga sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, en eso podemos concluir que cuando yo me acerco al Señor, no me acerco para convencerlo. ¿Se acuerda aquel pasaje en donde Abraham le dice al Señor: no destruya Sodoma? Y el Señor dice: ok, ¿por qué no la voy a destruir? Porque si hay justos, muéstralos. Y el pasaje no se trata de Abraham convenciendo al Señor, sino de la realidad convenciendo a Abraham. Entonces, si Abraham desde el principio, no quiero decir que haya estado mal, eso quedó así y quedó escrito para que nosotros lo pudiéramos entender, pero si Abraham desde el principio hubiera entendido que Dios es justo, que Dios es sabio, le hubiera dicho: Dios, ¿puedes tener misericordia de mi sobrino Lot? ¿Puedes rescatar a Lot? Porque yo sé que vas a mandar tu juicio. Pero bueno, no quiere decir que perdió el tiempo, sino simplemente que él empezó a discutir con el Señor. Bueno, no, sí hay justos. No, sí, ya hasta que llegaron al punto en que Abraham tuvo que doblar sus brazos para decir: sí es cierto, Señor, tienes razón. Mire, y a veces eso nos pasa a nosotros frecuentemente, porque oramos de una forma como diciendo: Señor, es que... así hasta enojados acaba uno, ¿eh? Es que si tú quisieras, esto pasaría. Si tú quisieras, me pagarían el doble en esta quincena y ya pago la deuda. ¿Por qué no quieres? La oración, una vez más, no se trata de convencer a Dios, se trata de entender la voluntad de Dios, y así usted y yo nos alineamos a su voluntad. Así podemos comprender qué es lo que Dios quiere respecto al caso que estamos tomando. Entonces, acompáñenme por favor, vamos a ver Génesis capítulo 18, versículo 16. Se lo leo rápido. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, lo que estamos hablando de Lot, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Mire, esa es otra cosa que tienen los hijos. Dios a sus hijos no les oculta sus planes.
Por eso es que acudimos a Dios en oración. Por eso lo buscamos, porque Dios nos muestra lo que va a hacer. Dios nos habla, Dios nos enseña. Entonces dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, versículo 18, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla a Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces, Abraham era un bendito el Señor, y Dios lo escuchó cuando intercedió por Sodoma. No aplicó su intercesión, porque Abraham lo primero que pedía era: no destruya Sodoma. Y el Señor se sentó a dialogar con Abraham. Entonces, déjeme ahora sí le pongo mi esquema. ¿Dónde está? No, ya se me perdió. Tenemos estas, mire, es didáctica, no, y son palabras griegas que aparecen en la Biblia. Estas 7, digámosle así, formas en que la Biblia en el Nuevo Testamento describe la oración. La oración como acción de gracias, la oración como petición, la oración como súplica, la oración como ruego, la oración como clamor, la oración como intercesión y la oración como gemido. El tema es que a veces nosotros, cuando nos acercamos a orar al Señor, tenemos como que una mezcla, y regularmente solo vamos a levantar peticiones delante de Dios. ¿Qué son peticiones? Mire, yo tenía, ya hace tiempo que dejé, pero tenía un maestro de inglés cristiano, americano, y me cayó, el Señor me lo puso en el camino, porque yo tenía que estudiar, tomar mis clases privadas, y él es bautista. Y entonces, y ya que nos conocimos, porque yo no sabía ni que era cristiano, y empezábamos a hablar mucho de la Biblia, y yo le decía: yo necesito ampliar mi vocabulario bíblico, ¿no? En inglés me gustaría saber orar, y empezamos a platicar de todo esto. Y esta palabra, petición, en el ámbito donde yo trabajo, es muy usada, porque se le dice request. Y fíjese cómo, a ver si me va a entender, cuando usted teclea en su computadora el nombre de una página, www.google.com, y le da un enter, su computadora hace un request a otro lugar. Esa es una petición, una solicitud de una acción. Regularmente, el cristiano, cuando no recuerda los principios doctrinales que ha aprendido, solo hace peticiones cuando ora. Solo pone las peticiones una tras otra, porque no se le vaya a olvidar al Señor esto que le había dicho, y a veces uno dice: ay, y no oré por mis hijos ahora, híjole, si yo no oro, el Señor no los cubre y no los guarda. Y entonces traigo petición tras petición, tras petición, tras petición. Y lo que vamos a ver detalladamente es que nuestra oración debe de involucrar todas estas partes distintas. Nuestra oración, haga de cuenta que la oración es el conjunto de todas estas cosas. Y dentro de la oración tenemos esta primera, que es la acción de gracias. Perdón, ahí está, no se alcanza a ver bien, pero mire, es más, la palabra griega de acción de gracias la usan en otros lados, no se vaya a confundir, y se llama Eucaristía. Esa es la palabra griega. Entonces, la acción de gracias, aquí en este esquema, que es de los esquemas doctrinales de Ebenezer, dice:
se hacía regularmente a través de cánticos de agradecimiento. Era una ordenanza para los sacerdotes. La Biblia dice, entremos por sus puertas con acción de gracias. Eso es cuando nos tomamos nuestros tiempos de oración. Aquí la otra vez el pastor nos explicaba cómo hay momentos, y hay momentos en los que estamos en una necesidad que no es en nuestro momento de entrar en oración. Es un momento de una necesidad, como él decía, imagínense el apóstol Pedro hundiéndose y decía, ay, cómo tenía que empezar la oración, y así con acción de gracias, Padre, te agradezco, y ya se iba hundiendo. No, hay momentos de necesidad, pero cuando nosotros tenemos dispuesto nuestro tiempo de comunicación con Dios, debemos de incluir ciertas características o ciertas acciones en nuestra oración con Dios, que es como por ejemplo aquí, cuando tenemos nuestro tiempo de alabanza. Esto está planeado, está formalmente organizado, pero eso no quiere decir que cuando usted va en su carro y quiere tener un momento de alabanza, se tiene que preparar como lo hacemos aquí. Tiene que primero hacer una oración, algunos hasta primero leer un salmo e ir poco a poco. No, si usted va en su carro y puede alabar a Dios, puede cantar a Dios, pero entonces lo que estamos hablando es nuestra vida de oración con Dios, los ingredientes que debe de contener nuestra comunión con Dios. Entonces, bien importante que nosotros entendamos que la llave que abre puertas en los cielos se llama acción de gracias. Y mire, a veces uno tiene que dar gracias por las pruebas. No a veces, hay que dar gracias por las pruebas. El apóstol Otoniel Ríos decía que hablaba de las zarandas, de cuando a uno lo zarandean de una forma fuerte, y él decía, benditas zarandas que nos hacen romper las ataduras. Mire, cuando metieron a los jóvenes los jóvenes judíos en Babilonia al horno de fuego, metieron a 3 jóvenes al horno de fuego y los metieron amarrados, y ellos decían, el Señor nos va a librar. Y si no nos libra, porque no lo tenemos muy claro cómo nos va a librar, pues de todas formas no nos vamos a doblegar ante la estatua de Nabucodonosor. Los metieron al horno de fuego. Y en el fuego de la prueba, lo único que les provocó ese fuego fue que las ataduras que traían en las manos y en los pies se rompieran. Entonces, mire, a veces el Señor nos mete en pruebas y nuestra oración es, líbranos de este problema, líbrame de esta enfermedad, líbrame de esta situación. Y el Señor puede decir, pero ¿por qué te voy a librar si yo te metí? Entonces la cosa cambia, ¿verdad? El problema es que nosotros en nuestra preocupación, como leímos el primer pasaje, en nuestra preocupación estamos necesitados, tenemos nuestras necesidades y necesitamos que Dios nos responda porque algo nos duele. Es como cuando usted va al doctor y algunos llegan y le dicen al doctor, deme lo que sea, pero quíteme este dolor. No, le necesito hacer unos estudios. No, deme lo que sea, pero ya quíteme este dolor. No, necesitamos investigar. Es más, a veces le dicen a uno, no se tome nada, porque necesitamos saber qué le duele, dónde le duele, porque ese proceso de dolor evidencia en dónde hay un problema. Pero a veces nosotros estamos acostumbrados a no querer ninguna preocupación, ningún sufrimiento, nada. Y la otra cara de la moneda, a veces ya estamos tan acostumbrados al dolor que ya ni se siente el dolor. Ya estamos acostumbrados al sufrimiento, estamos acostumbrados, perdóneme, a la carestía, estamos acostumbrados al venir a congregarnos, no sentir nada, pero yo estoy cumpliendo. Y lo que necesitamos es acercarnos a nuestro Padre en oración para entender cuál es su voluntad.
Podemos expresar, no hay problema. Por eso la Biblia dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y cuando el Señor decía eso, el fariseo se aparecía en público diciendo, Señor, ¿cómo puedes tener un hijo tan lindo como yo? Gloria a tu nombre por hijos como yo. ¿Ah? Que oran, que diezman, que ayunan. Ni yo me la creo. Entonces, y el Señor decía, mira, él obtuvo lo que quería. ¿Qué era lo que quería ese hombre? Que los demás lo escucharan, por eso levantaba la voz. Obtuvo lo que quería, que los demás lo escucharan. Pero el otro hombre de ese pasaje, que era un publicano, dice la Biblia, que se estaba dando sus golpes de pecho diciendo, o sea, yo no tengo, yo estafo a las personas, eso hacían los publicanos. Alias recaudadores de impuestos, alias el SAT, siguen haciendo los mismos, los condenados, estafan a los ciudadanos. Bueno, y este hombre ni volteaba al cielo y la gente no lo escuchaba, pero alguien en el cielo sí lo escuchó. Entonces, usted y yo oramos para que Dios nos escuche. Para ser escuchados no por el de al lado, para ser escuchados no por el ministro. Porque mire, hay personas que oran más y cantan más cuando hay invitados. No se diga que cuando hay un ministro reconocido, se aparecen los viajeros cíclicos, ¿no? Los que hasta ni se congregaban, se vuelven a aparecer aquí. Entonces, y no está mal. El punto es, yo oro para que mi Dios me escuche. Miren, yo creo que los que tenemos ya muchos años en la oración en Cristo, y hemos participado en muchos grupos de oración, hay tantas experiencias en donde la oración no solo es para que Dios me escuche, sino para que el hermano que está ahí, Señor, oramos por aquellos que tienen algún problema y dejan de venir como 3 domingos, y pues oramos para que, y de hasta nombre bíblico llegan a tener, Señor. Estoy hablando del hermano David, sí. Pero estoy orando, no le estoy diciendo nada directo al Señor, y para que aquellos hermanos que no vienen bien peinados los domingos ya lo entiendan, Señor. Oro no para que Dios me oiga, oro para que los demás me oigan. Es más, ¿no? Tengo mis amigos que Baruch atah Melechem Elohim. No, hermano, mire, ¿por qué existe Porque a veces ni hablar se puede. Y eso Dios lo oye. Y solo voy delante de Dios y solo hay llanto en mi corazón. Pero mira, hermano, tenemos que entender, ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener el detalle de varios ejemplos para que nos quede muy claro esto. A ver si lo juntamos con la otra enseñanza. Pero a veces nos dan un micrófono para orar. ¿Qué quiere decir que nos dan el micrófono? Que va a haber varias personas oyéndonos. Entonces, si va a haber varias personas oyéndonos, no podemos utilizar un tipo de oración que solo Dios entiende, ¿verdad? Porque este es el gemir, el llorar, y yo en mi recámara a solas estoy orando y lloro delante de Dios. Y a ver, hermano, pase a orar, me da el micrófono y paso aquí nada más. ¡Ah! Ya ahora, amén, dice, ya le quitan el micrófono. No, o sea, hay una edificación. ¿Sabe por qué? Porque hay una edificación mutua en la oración. También nos edificamos. Entonces, lo que nos vamos a quedar el día de hoy es, punto número 1, somos de la familia de Dios. Nuestra posición para orar, para buscar al Señor, es que somos hijos. Mire, no hay jerarquías delante de Dios en ciertos temas. Las hay en el gobierno, pero dentro del sistema de gracia todos somos iguales delante de Dios.
Mire, por ejemplo, el Señor le da facultades al ministro que pone en una iglesia para administrar la iglesia. Entonces a él le da ciertas facultades. Él puede decir, Señor, ¿de qué tema les voy a hablar a la iglesia? El Señor le va a hablar y le va a decir. Y si yo llego y yo no tengo que darle ningún tema a nadie ni nada, y yo puedo llegar y, Señor, revélame tu palabra, yo quiero, dame un tema para mí mismo. Bueno, sí va a haber una, no preferencia, sino sí va a haber una respuesta para el ministro, porque él tiene que ejecutar esas acciones. De la misma forma, hay respuestas para los padres, madres. Hay respuesta para las esposas, para los esposos. Por eso es que nos tenemos que acercar a Dios en oración, porque ahí es en donde vamos a rendir nuestra voluntad, para tomar la voluntad del Señor. Entonces dijimos nuestra posición. Y segundo, dijimos que es no para convencer al Padre de lo que necesito, sino para entender su voluntad. Yo tengo que entender a través de la oración. Y mire, por eso la Biblia dice que nos debemos de ocupar de la palabra y de la oración, porque la palabra cambia mi forma de pensar. Mire, yo he escuchado a algunos hermanos que llegan a decir en su desesperación, sí, yo sé que tu palabra dice esto, Señor, pero tú eres bueno y danos lo contrario. Pues no, conocemos su palabra, y su palabra son los marcos, los límites que nos pone para nuestra oración. Entonces, nuestra oración es para conocer la voluntad de Dios. A partir de hoy, esa es la carga que le voy a poner. Así que despeje bien sus oídos. A partir de hoy, si usted llega a decir, es que no sé qué es lo que Dios quiere, ¿qué tiene que hacer? Orar. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿qué le está haciendo falta? Orar. Es que he orado y Dios no me dice. No, es que a lo mejor usted está cerrado al sí de Dios. Y por eso no recibe otra cosa más que el Señor me diga que sí, que el Señor me responda. Es que yo le he pedido al Señor el carro nuevo y no llega el carro nuevo. Y le pido y le pido y le pido y no llega. No, yo tengo que orar para conocer la voluntad de Dios. Y mire, ya con esto cerramos. Usted puede pararse delante de Dios como lo hizo Job. Y mire, tenemos un Dios tan lindo, tenemos un Dios tan bueno que nos escucha. Mire, a veces yo platico con mi mujer y así como que saco el control y estoy así. ¿Qué haces? Tratando de adelantarle, pero no funciona, así como para que me diga más rápido las cosas, ¿vean? De las 3 horas, que lo diga en 15 minutos nada más. Y el Señor nos escucha. Si usted se sienta a contarle y a decirle al Señor todo lo que trae en su corazón, el Señor lo oye. Mira, Señor, es que yo no estoy de acuerdo por esto y por aquello, y es que yo llegué y le di la mano al pastor y el pastor me dejó con la mano estirada y esto, y pasa aquello y pasa el otro. Dios nos escucha. El punto entonces con el que queremos concluir es: necesitamos conocer la voluntad de Dios a través de la oración. Quédese con eso. Amén. Necesito conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ponerlo en práctica. Alguien, no para que lo diga, sino nada más vamos a ir haciendo algunos medio compromisos delante del Señor. ¿Alguno de ustedes está pasando por alguna situación en la que necesite saber qué es lo que Dios opina, la voluntad de Dios, para saber y tomar una decisión? ¿Alguno de ustedes está pasando eso? ¿Necesita conocer la voluntad de Dios para tomar una decisión? Solo yo. ¿Nadie? Allí hay una hermanita, ok. 2, bien. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Todos están bien? Ok. Allá las 2 hermanitas y me incluyo. Lo que vamos a hacer es buscar a Dios
No preguntándole todo el tiempo, ay Señor, ¿qué voy a hacer en esto? Señor, esto lo pongo en tus manos. Y como confío, fíjese, la otra vez alguien nos llegaba a preguntar, no me voy a cambiar de tema, pero acerca del reposo. Como confío en que tú me harás saber tu voluntad, voy a descansar. Me voy a dejar de preocupar. Esto lo pongo en tus manos y voy a descansar. Mira, a veces aquellos que tenemos negocios, a veces tomar la decisión de un negocio u otro y uno anda preguntando luego. Oye hermano, ¿usted qué opina? No, yo creo que no te unas a esos mundanos que no conocen y no tienen temor de Dios. Oiga, pero pues es que entre cristianos no se hacen todos los negocios, ¿no? Hay negocios que están afuera. No lo haga. Y uno ahí va, pregunte y pregunte. Hasta que uno se mete con el Señor y uno dice, a ver, voy a orar. Pero no voy a orar para convencer a Dios de que me dé este negocio que yo considero que sí me conviene. Voy a orar para entender la voluntad de Dios. Porque yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Porque entonces, como dijimos al principio, se conjugan las dos voluntades cuando oramos. La voluntad de Dios y mi voluntad. Y el acto del Hijo de Dios es humillarse. Rindo mi voluntad, Señor, para que tú me muestres cuál es tu voluntad. Y cuando el Señor nos muestra su voluntad, es entonces cuando actuamos en consecuencia. Y a veces estamos tan cegados por nuestra preocupación que necesitamos palabras determinantes. Y sí, así es, necesitamos que el Señor nos confirme, necesitamos que el Señor actúe de una forma, y eso usted y yo se lo podemos decir a Dios. Este es mi último ejemplo. Íbamos a hacer un contrato con una empresa española, yo tengo una consultoría, y era un contrato por 5 años de concesión. Entonces yo ya me veía con la herencia hasta para mis nietos. Dije, ya de aquí ya vivimos toda la familia 5 años y mis hijos y los hijos de mis hijos, ya la hicimos, ¿no? Y mi esposa, que es un poco más receptiva espiritualmente, me decía, pero vamos a orar. Sí, vamos a orar. Gracias Dios por este contrato que nos estás dando. No, decía mi mujer, vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Bueno. Y cuando orábamos, yo le decía, ay, ¿por qué tanta amargura, ¿verdad? A mi mujer? Ella decía, Señor, si esto no es de ti, destrúyelo. Ay, tranquila. Si esto, no queremos nada que no sea de ti. No, ¿por qué la agresividad? Son buenas personas los otros. Sí, pero nada que no sea de Dios no lo queremos. Entonces, eso dejó ver que mi percepción estaba sesgada. Yo quería mi negocio. Yo quería el contrato. Y yo salía a la calle y de pronto veía una flor y decía, mira, las rosas anuncian la bendición de Dios que ya llega. Gloria a Dios. Yo todo lo veía, estaba sesgado. Por eso la Biblia dice, para aquellos que son casados, 2 son mejor que 1. Y cuando hay en común acuerdo, Dios oye. Entonces mi esposa empezaba, y ahora orábamos juntos y ella decía, Señor, no queremos nada que no sea de ti, que no sea tu voluntad, que no va a ser de bendición. Hasta que tanta insistencia me hizo entender y me uní a la oración y dije, ya Señor, pues, escúchala. Ya. No, dije, sí Señor, no queremos nada que no sea de ti. Mire, es una compañía, para aquellos que saben, es una compañía muy grande que contrató a una consultoría enorme que se llama Deloitte para que ellos hicieran un plan financiero para participar en un concurso. El plan financiero lo presentaron mal y nos desecharon a todos. Éramos como 15 empresas y a todos nos echaron para afuera. Dije, el Señor sabe cuál es su voluntad. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me aferro a mi voluntad, cuando yo estoy sesgado y no, yo lo quiero así, yo quiero que suceda de esta forma,
hay que tener cuidado porque Dios oye. Pero cuando yo llego y me doblego y le digo, Señor, pero yo prefiero tu voluntad, como lo hizo Jesús. Esto es lo que deseo, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú piensas. Señor, para mí sería mejor vivir sin dolor, pero que se haga tu voluntad, lo que tú deseas que se haga. El Señor oye y el Señor contesta cuando vamos alineados. Entonces concluimos dos cosas: somos de la familia de Dios, por eso se abren los cielos, porque somos hijos de Dios. No por cómo oramos, no por las palabras que mencionamos, sino por nuestra posición. Y la segunda cosa es la oración, es para alinearnos a la voluntad de Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar aquí en tu presencia, estudiando y entendiendo, Señor, unificando los criterios doctrinales acerca de estos temas tan hermosos como es el que tú nos escuches cuando oramos. Te agradecemos porque entendemos y desde ya comenzamos poniéndolo en práctica y comenzamos diciéndote, Señor, en estos asuntos, en estos temas que son complicados, complejos, que tenemos en casa, en familia, en el trabajo, en estas necesidades que tenemos, hoy nos unimos diciéndote, hágase tu voluntad. Y ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para comenzar con el servicio de alabanza. Sí, sí. Sí, ahorita lo saco. Ahorita lo saco.
yo tengo ahorita en mente, no. A ver, pregúntale a mi esposa, ¿no? Así, así, bueno, yo pienso que sería eso y sería bueno, siento que se pongan a meter las que sí, es que algunos hermanos no lo hacen así. Gracias. Para instrumentos y piano. Sí, sí, que están enseñando, van a venir los hermanos a enseñar. Sí. Hijo, pásame el cargador que está ahí, por favor. ¿En la mochila? ¿En la mochila? Ajá, sí. ¿Me lo conectas, por favor? ¿Lo conectas, por favor? No, déjame. Gracias. Ya probamos. ¿Ya? Bueno. Ahí está. Fuerte, así, con ganas. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Ya, ¿verdad? Luego dice, no me voy. Este está. ¿Es el micrófono? Tócalo. ¿Y Alfredo? ¿Fue Alfredo? Este micrófono hay que abrirlo. ¿Qué canal será? Rafa. Allá está Alfredo. Ya vino Alfredo. Ya apareció. Alfred, puedes abrir el micrófono. Tócalo, hijo, a ver si se oye. Espérate. No, pues yo no lo oigo ni aquí ni allá, ni nada. Ya, ahí está bien, ya. Seguramente es más para la transmisión, ¿no?
Gloria a Dios, hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Pues vamos a iniciar el culto. Vamos a buscar al Señor con nuestro corazón. Les pido ahí donde están, si quieren cerrar sus ojos, si quieren tenerlos abiertos, como ustedes gusten, pero estamos aquí por un motivo, que es estar en la presencia del Señor. Padre que estás en la eternidad, Señor, te damos gracias por este día. Papito, tú eres bueno, Señor, lo reconocemos, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, por la libertad, Señor, que recibimos de Cristo, tu Hijo amado, Señor, hoy estamos aquí, Padre, para hacerte fiesta, Señor, para darte la honra, la gloria, Señor. Solo tú la mereces, Padre bueno. Papito Santo, te rogamos en el nombre de Jesús. Todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones las ponemos a tus pies, Señor, a tu altar, Señor, y nos liberamos de toda preocupación, Padre. En el nombre de Jesús, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Padre, te rogamos que tú desciendas en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, llene este lugar, Señor, y que haga huir a toda potestad, Señor, de parte de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, limpia el ambiente, Señor. Limpia, Señor, toda contaminación, Papito Santo, y que sea tu Espíritu llenando nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, abras tú, Señor, los cielos, Padre, y derrames tu gloria en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos hemos venido para tener un encuentro con nuestro Señor en esta hora? Amén. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestras danzas, hermano. Así que si hay necesidad luego de quitar las sillas para que podamos danzar con libertad, pueden hacerlo. Amén. Estamos en casa. Amén. En casa tenemos permiso de algunas cosas, pero vamos a preparar nuestra voz. ¿Cuántos trajeron hoy su boca para alabar al Señor diciendo aleluya, aleluya, y a su nombre? Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que esta fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. ¿Cuántos dan un grito de alegría en este lugar? Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, y en tu nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová.
hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, y en tu nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonará el pandero, sonará el trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré. Suena el pandero, suena el trompeta en honor a Jehová. ¿Cuántos han venido a celebrar su nombre? Y yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré el pandero a Jehová. Yo haré Una fiesta a Jehová. sonaré Un pandero a Jehová. una vez más. Yo haré Una fiesta a Jehová. sonaré. Un pandero a Jehová. ¿Cuántos han traído sus manos? Que se escuchen las palmas en este lugar. Al ritmo de los instrumentos, que se escuchen fuerte las palmas. Aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios. Al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos en él. Aplaudid Y cantemos juntos a nuestro Dios. al son de la música. Gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos en él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es. nuestra fortaleza. Gocémonos en él. Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios, Al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos en él. Aplaudir. cantemos juntos a nuestro Dios. Al son de la música gocémonos, Porque su presencia está aquí. Gocémonos en él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. gocémonos en él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es. Gocémonos Una vez más, díganle a la par. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Mira a su vecino y dile, olvidemos las las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. ¡Aleluya! Gocémonos en él. Varón de guerra es Jehová. Varón de guerra es Jehová. Varón de guerra es Jehová. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu rey. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu rey. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu rey. Regocíjate, oh moradora de Sión. ¿En quién? En tu rey. Grande es el Señor y digno de su presencia.